Al 30. Sí. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenas, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. Y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria. Y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenas. Hasta el versículo 30. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala, las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron a los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Muchas gracias, Débora. Muchas gracias, Tami. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la lectura que han hecho también mis hermanas, Señor. Gracias porque tú nos bendices a través de tu palabra, Señor.
tú nos hablas a través de ella, Señor. Tú, a través de ella, tú buscas, Señor, en lo más profundo de nosotros y buscas transformarnos, Señor. Buscas mostrarnos la fealdad de nuestro pecado para también que nosotros podamos ver la hermosura de tu salvación, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos entender tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, para poder comprender lo que tú hablaste a los primeros lectores y también, Señor, lo que tú nos quieres decir hoy día a nosotros, aquí en el siglo XXI, aquí en Purranque, Señor. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables a ti, oh roca y redentor mío. Amén. Amén. Bien, la semana pasada iniciamos una nueva serie, ¿cierto?, de predicaciones en el libro de Jueces. Y voy a hacer un breve recuento o recuerdo sobre las cosas que estábamos hablando la semana pasada para aquellos que quizás pudieron haber faltado. De todas maneras, en el grupo de WhatsApp está también el audio de la semana pasada, así que si usted quiere revisarlo para ir manteniendo un flujo ahí, ¿cierto?, en las predicaciones, puede revisar. Solo es el audio porque es lo que importa. Y bueno, el libro de los Jueces es un libro de pasos, dice una autora francesa, en donde estamos pasando desde la conquista de la tierra prometida con Josué a este tiempo de los jueces. Y desde el tiempo de los jueces pasamos a la monarquía en el libro de Samuel. Si en Josué nosotros observamos la fidelidad que tiene el pueblo de Dios, a Dios obviamente, en Jueces nosotros vamos a observar un elemento distinto. Vamos a observar los fracasos por su infidelidad, por la infidelidad del pueblo, y que resulta en un caos repetitivo. Ahora, el libro de los Jueces revela cuán hondo puede caer el corazón humano, ¿ya? Y a la vez nos muestra la esperanza en el verdadero Salvador Jesucristo, como hablábamos recién. Aunque podemos caer en el peor ciclo de maldad, la misericordia de Dios siempre nos puede alcanzar. Y ese va a ser uno de los mensajes centrales que va a tener el libro de los Jueces. Ahora, la semana pasada comenzamos con un mensaje potente, ¿cierto? Observamos que el texto nos mostraba las contradicciones del pueblo de Dios y las contradicciones de nuestros corazones. Porque nos mostraba un discipulado a medias que estaba ejerciendo el pueblo de Israel. Porque ellos contemplaban y ejercían una fidelidad fragmentada, una obediencia selectiva. Es decir, ellos tenían algunos mandamientos a los cuales hacían caso, pero habían otros mandamientos a los cuales ignoraban y desobedecían. Vimos también que hubo una nula transmisión de la fe a las generaciones. Vimos que los padres a la segunda generación no lograron comentarle cuál era el camino del Señor, entonces ellos no conocieron al Señor. Y la tercera generación fue aún peor. Entonces, 3 generaciones hubo un problema. Y por último vimos que también hubo un fracaso en la prueba. No obstante, veíamos la semana pasada de que si vemos todo el corpus de la Biblia, Dios nos llama a un discipulado radical, es decir, a una entrega completa, a una entrega radical, que solamente nosotros vivenciamos cuando nosotros tenemos a Cristo como centro. La única manera de poder cultivar esa conciencia cristocéntrica, es decir, Cristo en el centro, es a través del arrepentimiento y la fe. Nosotros vamos a caminar toda la vida cristiana a través de esos 2 elementos, arrepentimiento y fe, momento a momento. Ahora, hay algunos elementos importantes que entender en el contexto que revisamos el día de hoy, ¿ya? Y son 3 elementos que les voy a comentar que nos van a preparar para poder tener conciencia de lo que vamos a ver en este sermón. Lo primero es que ocurre una pérdida de la identidad del pueblo de Dios, ¿ya? Y eso lo vimos la semana pasada. Lamentablemente el pueblo desobedeció a Dios y convivió con pueblos que tenían otros dioses. En consecuencia, ellos comenzaron a vivir como aquellos pueblos. Comenzaron a adoptar esas costumbres dañinas, idólatras y peligrosas y olvidaron lentamente su identidad. Ahora, eso lo vemos también en nosotros, en nuestras vidas. ¿De qué manera? En que la influencia del pecado y la influencia que puede ejercer también el mundo y Satanás pueden desviarnos de quienes realmente somos. Israel era el pueblo de Dios, lo que implicaba que le pertenecía a Dios, por eso era de Dios. Ahora, ellos, al lugar que iban, ellos debían ser representantes de Dios en el lugar donde estaban. No obstante, Israel pierde y olvida su identidad.
Y me encontré con un dato súper interesante esta semana, que se lo compartí a algunas personas, que los arqueólogos indican que en ese periodo de al menos 200 años, donde está el libro de los jueces desarrollándose, los arqueólogos encuentran que es casi imposible determinar el origen étnico de los israelitas. ¿Saben lo que implica eso? Lo que implica eso es que ellos empiezan a buscar todos los documentos, empiezan a ver los objetos religiosos de la época y no encuentran Israel. No encuentran Israel. Ellos cuando comienzan a ver y vislumbrar cuáles son los artefactos, en ese periodo ellos encuentran que habían cananeos. ¿Pero cómo? Si ahí en ese lugar vivían israelitas. Entonces pasa que ellos se casaron con cananeos y con cananeas y alabaron sus dioses, a tal punto que arqueológicamente se perdió la identidad del pueblo de Dios. Imagínense si aquí en este momento, ni Dios lo quiera, ocurriese un gran terremoto en Purranque y se incendiara y se quemara todo y solo encontraran escombros. Los arqueólogos del futuro comenzarían a ver y estudiar ya cómo era la religión en Purranque. Vamos a buscar cuáles eran los elementos religiosos. ¿Y qué pasaría si de repente entran? Aquí decía que se congregaba una iglesia. ¿Y qué pasa si no encontraran nada que a nosotros nos identificara como pueblo de Dios? Eso es lo que estaba pasando aquí. Imaginemos, nosotros tenemos un libro que es muy característico de nosotros. Pero ¿qué pasa si no lo andamos trayendo? Si de repente, justo en el celular, de repente estaba abierto Facebook o un juego y no la Biblia, ¿qué van a pensar cuando los arqueólogos busquen, por ejemplo, nuestros restos? Va a pasar lo mismo que ellos. El segundo elemento del contexto es que ellos tenían una idolatría tramposa, una idolatría que los cautivaba. Y esto encontré que es un elemento muy importante de poder detallar, porque un ídolo, literalmente lo que era un objeto tallado en algún material. Ya podía ser piedra, podía ser algún metal precioso, podía ser madera, pero era tallado, ¿cierto? Y el pueblo adoraba estos objetos. Lo que es curioso, porque cuando nosotros vemos la teología de toda la Escritura, nosotros vemos que los ídolos son nada. Pero es curioso porque presencialmente hay un objeto, pero a la vez son nada, por la sencilla razón de que solamente Dios existe. Entonces el corazón humano ocurre un proceso cuando ve un objeto o cuando tiene un anhelo en relación a algo. Según lo que nos dice la Escritura en Romanos 1, que se los dejo de tarea y lo pueden leer, en los versículos 21 al 23, es que el corazón humano cambia al Dios infinito y personal, cambiándolo por una imagen, pensamiento o anhelo finito e impersonal. Y nuestro propósito siempre ha sido, como cristianos, como hijos de Dios, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ocurre la idolatría? Nuestro horizonte, nuestro anhelo es redireccionado. Y ahí comienza la idolatría. Entonces, ¿qué motiva a la humanidad a idolatrar? La falta de sentido, la falta de propósito y la falta de gratitud. Porque no le dieron gracias y no le dieron gloria. Cambiaron la imagen de Dios por imágenes de animales, cuadrúpedos. Ahí lo van a leer en Romanos 1. Ahora, adorar ídolos es más que inclinarse frente a estatuas, ¿ya? De hecho, en toda la Escritura eso está presupuestado. Adorar ídolos es entregar tu corazón, tus esperanzas y tus anhelos a algo diferente a Dios. Eso es idolatría. Entonces, en Jueces 2:13 nosotros vemos que los israelitas, ellos se entregaron a Baal y Astarot. Y ahora el versículo 7 comenzó de una manera igual particular. Se entregaron a los Baales y a las imágenes de Acera. Aquellos que adoraron a los ídolos estaban en búsqueda de algunas cosas, porque no eran meramente que ellos querían adorar madera o ídolos. ¿Por qué ellos adoraban esas cosas? Porque ellos querían fertilidad humana y fertilidad agrícola. Es decir, ellos querían buenas cosechas, querían una buena familia, querían buenos hijos. Deseos normales, ¿no? Pero si se dan cuenta, ahora a todo esto, generalmente Baal era simbolizado con una imagen de toro, ¿ya? De hecho, probablemente si tú estás siguiendo lo que está ocurriendo en Irán,
Ellos quemaron hace poco una estatua, y se hizo muy popular en TikTok, en Instagram, que están quemando una estatua de un toro sentado ahí. Esa era una imagen de Baal antigua, ¿ya? Ahora, el profeta Joel diría otra cosa frente a esa situación: rasguen sus corazones antes de andar quemando una estatua. Ellos tenían prácticas rituales muy dañinas, lo que era la prostitución sagrada, el sacrificio de infantes, con el fin de tener buenas cosechas e hijos prósperos, como se los comentaba. Entonces vemos que aquí hay un anhelo de familia, anhelo de éxito, anhelo de prosperidad, pero pueden ser pecaminosos, si se dan cuenta. Anhelar familia, anhelar éxito y prosperidad pueden ser pecaminosos. ¿Cuándo? Cuando son buscados en el lugar equivocado, cuando son buscados a la manera equivocada. Eso es lo que nos está mostrando aquí y lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Dios había dicho que iba a bendecir con una tierra y que serían de bendición para todas las familias de la tierra, pero ellos se desesperan por no ver resultados inmediatos y lo buscan fuera de Dios. Eso lo vimos incluso en Ruth. Ahora, en Jueces 2:3, Dios les advertía que sus dioses o ídolos serían tropezaderos, lazos o trampas. De hecho, eso es lo que significa la palabra en hebreo ahí por tropezadero, lazo. Porque, ¿qué es lo que pasa? El ídolo siempre va a ocultar su verdadera naturaleza. Es decir, como estos deseos que estábamos hablando, parecen inofensivos, parecen beneficiosos, pero pueden ser dañinos y peligrosos. Por esto el pueblo de Dios siempre debe cultivar, sobre todas las cosas, la verdadera adoración a Dios, para que nada cautive su corazón más que Dios. Y así, cuando quieran ejercer este deseo de tener una familia, ese deseo de querer ser próspero y quizás tener éxito en las cosas que hacen, siempre debe estar fundamentado en Dios y no en ídolos personales, no en otras motivaciones que los pueden capturar su corazón e abandonar a Dios. Ahora, el tercer elemento es que ocurre una crisis de liderazgo, y eso va a estar en todo el libro de los Jueces. El liderazgo no solo se ve en la iglesia, y eso quiero dejarlo como presupuesto aquí de la predicación. Tú puedes ser líder en muchas áreas de tu vida. Toda área que requiera un servicio, naturalmente va a requerir ejercicio de un liderazgo. Es decir, en el trabajo hay líderes, ¿cierto? Hay jefes, ¿cierto? En la familia hay líderes, los padres son líderes de sus hijos, deben conducirlos, y etcétera. Hay muchas áreas donde se puede ser líder. Ahora, siguiendo la lógica de la Escritura, solo es líder aquel que sirve, ¿ya? Y aquel que no sirve no es líder. Eso nos enseñó Jesús. Ahora, en todo este libro vamos a ver una decadencia de los líderes del pueblo de Dios. Los ancianos aquí dejan de ser mencionados, por eso se necesitan levantar los jueces. Los padres de familia cometen los errores pasados que veíamos en Jueces 2. Los sacerdotes, los levitas, imagínense, los líderes de adoración de la época estaban contaminados y abandonando al Señor. Entonces, ahora en medio del ciclo de los jueces, Dios levanta a jueces que, como lo decíamos la semana pasada, son guerreros libertadores. No obstante, Dios, cuando elige a personas como sus siervos, utiliza un criterio. Y ese criterio, probablemente conocen este versículo, está en 1 Corintios 1, del 27 al 29. Mientras se lo leo, probablemente va a saber a qué me refiero. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Observe algunos calificativos que utiliza la Escritura: necio, débil, vil, menospreciado. ¿Sabe a quién le está hablando y a quién está indicando con esos adjetivos? A nosotros. Nosotros somos lo necio, lo débil, lo vil y lo menospreciado. Pero hay algo muy hermoso, que Dios nos escoge. Y Dios nos escoge con varios propósitos: para avergonzar a lo fuerte y para que nadie se jacte en su presencia. Ahora, el texto que leímos y que leyeron nuestras hermanas nos habla estructuralmente de varios asuntos que vamos a abordar hoy. Nos entrega una perspectiva sobre la naturaleza del pecado y la belleza de la salvación, mientras que Dios nos muestra que Dios escogió lo insensato del mundo. ¿Ya? Que ese es el título del sermón.
Dios escogió lo insensato del mundo. ¿Para qué? Para que aprenda a hacer 3 cosas. Y estos son los 3 puntos del sermón. Para que aprenda, en primer lugar, a depender de Dios, que va a ser los versículos del 7 al 11. Para que aprenda a resistir la idolatría, de los versículos 12 al 30. Y para que espere lo inesperado de Dios, que es el versículo 31. Entonces vamos a lo primero, depender de Dios. Dios escogió lo insensato del mundo para que el liderazgo que Dios levanta aprenda a depender de Dios. Si observan estos breves versículos que leíamos ahí al inicio, que los leía Débora, se repite la estructura del ciclo de jueces que yo les decía la semana pasada. Es decir, Israel peca, después provocan a ir al Señor, después por lo mismo el Señor levanta un opresor para que los someta y los juzgue por ese tiempo. Entonces ahí el pueblo clama y clama al Señor. Entonces Dios por misericordia levanta un libertador y ese libertador rescata a Israel. Después de que rescata a Israel, el libertador lamentablemente, y porque no son eternos, muere. Pero después se vuelve a repetir el ciclo. Olvidan a Dios, hacen lo malo delante de los ojos de Dios. Y ese ciclo se va a repetir en todo el libro de Jueces, ¿ya? Y va a formar un patrón para todas las historias del libro. Ahora, este texto comienza con una frase espeluznante, no sé si se dieron cuenta. Olvidaron a Jehová, su Dios. ¿Cómo un pueblo se olvida de Dios? Olvidar aquí en este contexto no se refiere a recordar hechos o contenido intelectual, sino que se refiere, esta palabra olvidar, tiene una relación, valga la redundancia, con la palabra relación. Es decir, en una relación se olvidó. Y esto quiere decir que el pueblo de Dios le faltó sensibilidad frente a la gracia y misericordia de Dios. Es decir, ellos veían la bondad del Señor, veían la misericordia del Señor, veían la gracia del Señor cuando eran liberados. Y ellos no respondían con nada. Es decir, nadie levantaba las manos, nadie oraba, nadie cantaba. No había respuesta. Era una insensibilidad este olvido. Su idolatría y convivencia con los ídolos del mundo repercutió en sus vidas. Y consecuentemente ellos recibieron la ira de Dios frente a su pecado a través de un rey que gobernó un territorio que se llama Aram Naharaim. ¿Ya? Es un nombre en hebreo, pero significa entre los ríos. ¿Ya? Así como Valdivia, entre los ríos. Pero se refiere principalmente a la región de Mesopotamia, ya la región antigua de Mesopotamia, o lo que hoy día nosotros conoceríamos como Siria, ¿ya? Y fueron esclavizados durante 8 años. Ahora, lo interesante es el nombre de este rey, porque se repite por lo menos 4 veces, y es Cusán Risataim, ¿ya? Y Risataim en el hebreo lo que significa es doble maldad. ¿Ya? No era su apellido a todo esto, Risataim no era su apellido. Lo que decían algunos comentaristas es que lo más probable es que aquí el escritor del libro de los jueces quiso decir Cusán, el doble maldad. Cusán, el que nos trajo doble maldad. Con esto quería decir, y nos trae a nosotros una reflexión, que cuando nosotros nos olvidamos de Dios, cuando nosotros nos alejamos de Dios, el único resultado va a ser doble maldad. La idolatría y el pecado no te van a entregar bienestar, solo pueden darte doble maldad. Y esta es la cruda realidad del pecado. No obstante, Dios levanta un libertador que se llama Otoniel, ¿ya? Un lindo nombre para poner a los hijos. Es broma, por si acaso. Dudo que alguien le pueda colocar Otoniel, o quizás sí hay. Quizás. El Otto. Otoniel González. Sabemos poco de este juez, pero está en el capítulo 1, Jueces 1, de los versículos 11 al 15. Y lo que nos mostraba ahí es que Otoniel era fiel al pacto del Señor, porque él creía en las promesas de Dios. Para algunos puede sonar raro, porque él se casa con su sobrina Axa, ¿ya? Pero debemos entender, en primer lugar, que eran tiempos antiguos, ¿ya? Esas situaciones eran legítimas dentro de esos tiempos. Y la Biblia quiere hacer otro contraste, ¿ya? Porque Axa, para empezar, era una mujer mayor de edad, pero era israelita, ¿ya?
Lo que significaba esa parte del texto es que Otoniel la está tomando por esposa y está siendo fiel al mandato del Señor. Porque ¿cuál era el mandato? Ellos debían casarse solamente entre el pueblo y no debían mezclarse con cananeos, con filisteos. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo el resto del mundo? El resto de Israel, se estaban casando con cananeas y cananeos, efectuando un yugo desigual. ¿Ya? Eso era prohibido por el Señor. Ahora, sabemos también que Otoniel era perteneciente a la tribu de Judá, al igual que Caleb, ¿ya? Por eso, de hecho, hay algunas obras de arte que estuve revisando esta semana, que si se ven así como las pieles que tiene él, tiene aquí unas inscripciones así como de un león, ¿ya? Por el león de la tribu de Judá. Eran particularmente bonitas esas vestimentas. Ahora, eso nos recuerda nuevamente el capítulo 1, porque ¿cuál fue la primera tribu que pecó? Judá. Judá fue la primera tribu que mostró obediencia selectiva. Ahora, nos muestra el relato de un hombre fiel a las promesas del Señor, pero con ambigüedades a su alrededor, con influencia de su mundo. Ahora, vemos aquí que el trazo más importante que nos destaca el texto en esos breves versículos es que el líder estaba con el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová vino sobre él. El libertador, por lo tanto, logra un descanso para Israel por un periodo de 40 años. Que señale 40 años significaba que era durante una generación completa hubo libertad, hubo obediencia al Señor. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Ya? ¿Qué tiene que ver un nombre tan raro como Otoniel, ¿cierto?, con la iglesia de Purranque en los días de hoy? El trazo más importante para un líder siempre debe ser la dependencia de Dios a través del Espíritu Santo. Solo una cosa es importante, queridos hermanos y queridas hermanas, es que nosotros seamos personas consagradas en el lugar que Dios tenga para nosotros en cada momento. Y la única manera en que lograremos eso es a través de la dependencia del Espíritu Santo. Entonces cabe preguntarnos, ¿qué es dependencia? Y es todo lo contrario a lo que el pueblo practicó. Ellos sustituyeron a Dios por sus deseos y olvidaron a Dios. Entonces, depender de Dios es todo lo contrario, es que mis deseos sean formados por Él. Por lo tanto, yo de esa manera yo voy a amar lo que Él ama. Depender de Dios es recordar siempre a Dios, y no como un ejercicio intelectual, sino como un ejercicio relacional. Es decir, que mi conciencia siempre esté capturada momento a momento por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Depender de Dios es dejar que Él guíe nuestro camino y no nosotros. Es decir, hoy en día los tiempos están diciéndote, determínate tú, haz lo que tú quieras, vive como tú quieras. Pero la Biblia nos está mostrando que debemos vivir como el Señor nos manda. La única forma en que tu conciencia sea capturada por Dios es que tus afectos y mis afectos sean dirigidos a Él. Nuestras creencias sean derivadas de Él y no de nosotros. Y que nuestros actos sean realizados a Él. Entonces, para que nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras acciones estén dependientes del Señor, nosotros debemos tener ciertos gestos que nos orienten a Él. Ya predicamos sobre esto en algún tiempo. De hecho, cuando estuvimos allá cerca del barquito, hablábamos sobre estos gestos. Y yo quiero recordarte en este momento que la lectura de la Biblia es diferente a que tú leas cualquier libro. Es diferente a ver el teléfono. Cuando tú lees la Biblia, lo que tú estás haciendo es encontrarte con el Señor. Es encontrarte con el Dios que te amó. Por lo tanto, tú, para que aproveches ese tiempo de lectura, tú debes, en primer lugar, prestar atención. Elimina el ruido a tu alrededor y concéntrate en ver qué es lo que el Señor te está hablando. ¿Qué es lo que el Señor habló? Cuando tú oras, tú no estás hablando con cualquier persona como quien habla, por ejemplo, con su madre, con su hermana. Tú estás hablando con tu Padre Celestial. Por lo tanto, a Él, en primer lugar, le debes respeto. En segundo lugar, tú debes saber que Él te amó. Entonces, tú tienes toda la confianza para acercarte a Él y contarle todo. Entonces, tú sabes que Él te ama incondicionalmente y que se preocupa por ti. Por lo tanto, ningún asunto va a ser trivial. Entonces,
También cuando ayunas. No es meramente un ejercicio, ¿cierto? Porque hoy en día ayunan hasta la gente para adelgazar de peso. Pero el ayunar es enseñarle a tu cuerpo a depender solo de sus palabras, como lo hizo Jesús. Jesús ayunó solamente para depender de Dios. Ahora, es importante recordar cuál es la labor del Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad. Y Él siempre va a conducir a que tú alabes al Padre y al Hijo Jesucristo. ¿Ya? El resultado de la dependencia en Dios es glorificar y gozar de Él en todo su ser. Por lo tanto, el Espíritu Santo no viene meramente para que tú hagas una obra. ¿Ya? Sí, ciertamente Él nos va a conducir en ciertas obras. Pero el propósito del Espíritu Santo en tu vida es para que tú conozcas y ames más a Dios. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Ahora, con esto es importante destacar que lo más probable es que ustedes lo saben. El Espíritu Santo es Dios, ¿cierto? Amén. Por lo tanto, Él no es manipulable. No es una fuerza, no es un poder, no es una energía. Es una persona y es Dios. Él es Dios. En medio de todo el caos, el Espíritu Santo obra para liberar al pueblo de Dios, para conducirlo a amar a Dios. Eso es lo que está haciendo aquí en este texto. Eso es lo que está operando el Espíritu Santo en este texto. Ahora, es importante recordar qué es con lo que el pueblo aporta, qué es con lo que nosotros aportamos. El pueblo, lo único que aportó es que ellos clamaron a Dios. Por lo tanto, haciendo una breve teología del avivamiento a partir de aquí, un avivamiento no puede ser forzado, un avivamiento no puede ser fabricado. Solo podemos clamar a Dios y Él verá el tiempo en que sea necesario para ocurrir. Él ciertamente va a levantar líderes que dependan de Él y los va a llenar de su espíritu. Entonces tenemos que estar atentos y para que eso ocurra siempre debemos tener una relación con Dios momento a momento. Ahora, es importante porque se habla también mucho de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Será acaso, como lo hemos visto quizás en algunos ejemplos de memes, ¿cierto? Una persona corriendo por toda la sala. ¿Será acaso una persona que de repente da vueltas sin parar? No dudo que esos sean gestos que el Espíritu Santo pueda estar motivando y que ciertamente pueden provocar alabanza al Señor. Pero ser lleno del Espíritu Santo, sí nos habla la Escritura cómo es ser lleno del Espíritu Santo. Y vamos a leer dos pasajes, ¿ya? Para que nos quede mucho más claro. Quiero que busquen algunos Efesios 5, del 18 al 20, y Colosenses 3, del 16 al 17, ¿ya? Quiero que los tengan abiertos nomás. Efesios 5, del 18 al 20, y Colosenses 3, del 16 al 17. A todo esto, la Biblia no nos enseña una fórmula de cómo ser llenos del Espíritu Santo, y eso es importante, ¿ya? No nos enseña una fórmula, sino que nos da una indicación de cómo somos cuando somos llenos del Espíritu Santo. Y eso es importante entenderlo. Algunos lo tienen, vamos a leer primero Efesios 5 del 18 al 20. Y quiero que mientras leemos, ustedes noten qué palabras se repiten, ¿ya? Quiero que estén atentos a eso cuando leamos los dos versículos, o sea, las dos secciones de pasajes. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Aquí está lo que estamos buscando. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a leer Colosenses, ¿ya? Colosenses 3, de los versículos 16 al 17, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales,
Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Notaron que hay similitudes? ¿Cierto? ¿Qué palabras se repetían? Salmos, himnos y cánticos espirituales, ¿cierto? La gratitud, ¿cierto? Se repetía al final. Y si se dan cuenta, yo no cité todos los textos, ¿cierto? Pero si ven Efesios, por ejemplo, después de Efesios, en 5:21, ¿de qué empieza a hablar? De la familia. Colosenses 3:18, ¿de qué comienza a hablar? De la familia. Entonces pareciera ser que Pablo en los dos textos está hablando algo similar, ¿ya? Y quiero que observen lo siguiente. ¿Cuál es la estructura que no se repetía? Ser llenos del Espíritu Santo y que la palabra de Cristo more en abundancia. Era paralelo, porque después todo lo que siguió era lo mismo. Ahora, si se dan cuenta, aquel que está lleno del Espíritu Santo siempre va a estar saturada su vida de las palabras y acciones de Jesucristo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Ser lleno del Espíritu Santo es estar saturado de las palabras, de la vida y de las acciones de Jesucristo. Las acciones que indican que somos llenos del Espíritu Santo, ¿cuáles son? Hablar su palabra, actuar en su nombre, vivir agradecidos, cantar y alabar a Dios. Miren, qué lindo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Pero aquí en ese contexto, Dios, a través de Pablo, no estaba hablando meramente del culto. Estaba hablando de la vida. Es decir, cuando usted sale de esta puerta, usted tiene una labor. Usted tiene que vivir como el Señor le dijo. Y si usted guarda en su corazón las palabras de Jesucristo abundantemente, porque así dice la Escritura, abundantemente, usted allá afuera va a ser lleno del Espíritu Santo. Al igual que acá adentro, mientras nosotros cantamos, grande eres Dios. La misma manera, el mismo sentimiento, pero es la misma calificación, llenos del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos a veces ideas equivocadas, como les decía, de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Pero su palabra nos dice que es literalmente ser saturado de la vida, palabras y acciones de Jesucristo. Y hermano y hermana, no seremos llenos del Espíritu si no leemos la Biblia, si no nos congregamos, si no cantamos, si no oramos y si no somos agradecidos. Entonces, tenemos que aprender a depender de Dios en esas áreas. Segundo, vamos a pasar al segundo punto. Resistir la idolatría. Dios escogió lo insensato del mundo para que el liderazgo de Dios que levanta aprenda a resistir la idolatría. Y eso lo vemos en los versículos 12 al 30, que es el trecho más largo. Los israelitas nuevamente vuelven a hacer lo malo. Y vamos a leer eso siempre en el libro de Jueces. Se va a repetir. Y volvieron a hacer lo malo, volvieron a hacer lo malo, volvieron a hacer lo malo. Y cada vez que lo lea, entristezcase, hermano. Cada vez que lo lea, que provoque tristeza en su corazón. Dios levanta para probar sus corazones y como juicio justo a un rey moabita, a un enemigo anterior del libro de Números. Los moabitas eran enemigos del pueblo de Dios, eso lo vimos en los sermones de Ruth, porque en Génesis 19 se nos cuenta su triste historia de origen incestuoso. Además, estuvieron contra los israelitas durante toda la historia. Ahora, Moab no era de las tierras conquistadas, él no pertenecía a Canaán, pero se levanta como un instrumento de juicio y conquista la tierra de Canaán y los tiene esclavos 18 años. ¿Cuánto eran en el anterior? 8. Ahora 18. Más del doble, ¿o no? ¿Cómo era lo anterior? Si se olvidan de Dios, ¿qué reciben? El doble de maldad. El rey aquí se llamaba Eglón, ¿ya? Otro nombre, ¿cierto?, para colocar a los hijos. Y su descripción es que era un hombre muy grueso. En el hebreo es mucho más explícito porque dice que era un hombre en extremo obeso o en extremo pesado, ¿ya? La idea que tiene el peso en la escritura también tiene relación con la gloria. Es decir, algo pesado puede ser glorioso y probablemente él como rey se sentía glorioso, grande, majestuoso, porque gobierna un gran reino. No obstante, a través de la mirada divina, él es repugnante y desagradable. Con esto Dios quiere que veamos cuán repugnante es nuestro pecado.
no solo es doble maldad, sino que también es feo y horrible. Eso es el pecado. Es feo y horrible. Luego se nos presenta este juez libertador, Ahod, otras versiones lo traducen como Ehud, pero proviene del mismo origen, y a diferencia de Otoniel no tiene ninguna calificación que lo sustente, ninguna. ¿Por qué? Porque él en principio es benjaminita, ¿ya? Es de la tribu menor de Israel, es decir, de los hijos menores. Y en una cultura que celebraba a los primogénitos, a los primeros, a los hermanos mayores, los hermanos menores nada se esperaba. ¿Cuántos son hermanos menores acá? ¿Sí? ¿Sí? Yo también. Nada se esperaba de los hermanos menores. Ellos también pecaron en el relato de Jueces 1, porque después de Judá, ¿cuál pecó? ¿Cuál tribu pecó? Los benjaminitas. Ellos fueron los segundos en pecar. Y aquí se nos muestra nuevamente el relato para que veamos que Ahod no tiene ninguna calificación. Además era zurdo, ¿ya? Zurdo para nosotros hoy en día no tiene ningún problema, ¿cierto? Pero los de la tribu de Benjamín eran entrenados como guerreros fuertes, efectivos, ambidiestros, al punto en que ellos eran guerreros sumamente fuertes. Ahod probablemente era un gran guerrero. Pero en la Biblia, si se fijan, Dios siempre destaca su diestra. Delicias hay a mi diestra. Con mi diestra yo juzgo, con mi diestra gobierno. Siempre se señala eso. Yo estaba señalando la otra, era esta. El detalle de que aquí Ahod tenga una mano izquierda implica que era un buen guerrero, pero no funcionaba en el conjunto del equipo. No funcionaba en el ejército. Porque una persona así desorganizaba toda la cadena de ataque y de defensa. Porque si todos estaban en una posición, directos para atacar con su escudo y con su espada, ¿cierto? Que otra persona venga del otro lado solamente iba a entorpecer. Entonces, él era militarmente y comunitariamente débil. Ahod es un mensajero inesperado e improbable, que se le encomienda una misión improbable, porque debía ir como un agente secreto y llevar un tributo, probablemente unas monedas de oro, unas monedas de plata, y las debía llevar, pero en vez de eso, él iba a matar al rey, y llevaba un puñal, dice, y de hecho se describe el puñal, debía atravesarlo con ese puñal. Ahora, Ahod esconde el puñal en su muslo derecho, ¿ya? Y eso es un detalle no menor, porque generalmente cuando los revisaban por el otro lado, por el contramuslo, para ver si llevaban algún arma. Entonces, como no se esperaban que iba a venir un zurdo, no lo revisaron ahí. Entonces, él pasa con el puñal. Y ahora esta misión se desarrolla en 3 escenas. Y la primera es que Eglón, el rey, se encuentra en su casa de verano, ¿ya? Cuando ustedes lean casa de verano, casa de invierno, por ejemplo en el libro de Amós, la casa de verano era una de las casas, porque los ricos siempre casualmente tienen 2 casas, tenían casas de invierno y de verano, donde se iban a un lado y después se iban a la playa en el otro, por ejemplo. Entonces esa casa de verano era una casa de opulencia, era una casa donde ellos tenían grandes riquezas. Pero ojo, está en la ciudad de las palmeras. Y ojo, la ciudad de las palmeras era la antigua Jericó. ¿Ya? Probablemente ustedes saben la historia de que Jericó fue derribada, ¿cierto? Ahora Josué, después de que se derriba esa ciudad, él pronunció una maldición delante de Jehová, que eso está en Josué 6:26, de que el que intentara reconstruir Jericó iba a ser maldito. Y Eglón va a vivir las consecuencias de sus decisiones, va a vivir esa maldición. Ahora en la segunda escena, Ahod lleva el tributo para el rey Eglón, y después de ver los ídolos, ese es un elemento importante del texto, le dice que le tiene una palabra secreta de Dios. ¿Ya? Palabra también en hebreo puede ser traducida como mensaje, cosa. Es decir, le dice, te tengo una cosa de parte de Dios, te traigo una espada, te traigo juicio de Dios. Entonces le pide que lo dejen solo para recibir este mensaje divino. Y en la tercera escena, Ahod saca su puñal y lo atraviesa. Y dice que la gordura era tan gordo que la gordura abrazó la espada. Y es una escena grotesca porque además dice ahí, utiliza un eufemismo, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que dice? Salió el estiércol. ¿Entenderán lo que salió? Salió excremento.
Era tan gordo que se llegó. Imagínense, estos son los detalles que el Señor inspiró para que nosotros leamos en la Escritura. ¿Pero por qué están aquí? Porque nos va a mostrar lo horrible que es el pecado. Así de horrible. Ahora, los siervos piensan que él estaba en su momento de ir al baño. ¿Por qué? Porque dicen que él se cubría sus pies. Ese era un eufemismo para decir, voy a ir al baño, voy a ir a hacer del 2. Y lo más probable es que ellos lo descubrieron ¿cómo? Porque ellos no lo veían, pues si era un momento donde estaba, un momento privado. Por el olor. Era tan fuerte el olor que lo más probable es que así lo descubrieron. Y entonces cuando ellos entran preocupados porque se demoró mucho, entran y lo encuentran muerto. Ahora, Ahod nuevamente pasa por los ídolos, un círculo lleno de piedras probablemente, y a partir de esto toca un cuerno para que los israelitas conquisten el territorio, porque Jehová lo había entregado en sus manos. Y observen que en Jueces 3:29 se nos describe aquí también a los moabitas como valientes. Y eso también es un eufemismo que utilizaron los traductores, porque eso puede ser también traducido como robustos o gordos. Imagínense, el ejército era igual de gordo que su rey. Ahora, ¿qué tiene que ver toda esta historia de gordura, cierto? Toda esta historia de un ataque de un rey con nosotros. Dios usa todos los elementos de esta historia para que tú veas, para que yo vea lo horrible que es el pecado, lo repugnante que es el pecado. Con esto Dios quiere que veas la naturaleza horrible del pecado para que tú le evites. Ese es el propósito del texto. Nos muestra a Ahod que sin ninguna calificación para el liderazgo, Dios lo utiliza. Y Dios utiliza a personas que no tienen ninguna calificación. El detalle de que ve a los ídolos y toma acción infiere que Ahod estaba probablemente apasionado por la gloria de Dios, porque ve de repente ídolos y dice, esto no debe ser así, tengo que hacer algo. Nosotros, al igual que Ahod, al ver la idolatría que gobierna en nuestra sociedad y en las vidas incluso de la iglesia, debemos oponernos y resistir valientemente. Los líderes de Dios son levantados para oponerse a la idolatría de cualquier tipo. Y todos somos líderes, como les decía al inicio, en algún aspecto de nuestra vida, en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Por lo tanto, todos aquí estamos siendo llamados por Dios a resistir la idolatría en todas las áreas de la vida. Y no hay nada peor que un líder negligente, queridos hermanos. No hay nada peor que un líder que no hace esto. En el libro de los jueces nosotros vamos a ver situaciones horribles que van a ocurrir cuando los líderes de familia, los líderes de adoración, los líderes de gobierno del pueblo, porque al final un juez no era meramente un líder de la iglesia, era un líder de una sociedad, era como un alcalde, un presidente. Nosotros, como pueblo de Dios, debemos confrontar el pecado, venga de donde venga y sea lo que sea. Cualquier persona que no lo haga se vuelve irresponsable y negligente delante del Señor. Y lo tercero, esperar lo inesperado de Dios. Este es un poquito más breve. Vemos la historia de Samgar, ¿cierto? La escucharon, es un versículo. Dios escogió lo insensato del mundo para que el liderazgo de Dios que Él levanta aprenda a esperar lo inesperado de Dios. No sabemos mucho de Samgar. No dice la tribu a la que pertenecía. No sabemos incluso si era israelita. Habían algunos comentaristas que decían que probablemente era un pagano que pasó por ahí y el Señor lo hizo juez, a tal punto que estaba su idolatría y su pecado y él combatió y los defendió y los salvó. Es un desconocido, no sabemos porque eso es una conjetura bíblica. Lo que sabemos es que comparte época con Débora. Ahora la Débora de aquí del libro, de la Biblia, nuestra Débora. Porque es mencionado en Jueces 5. Él es un juez con una breve acción y un breve tiempo de guerrero libertador. Y él no utiliza una espada como Ahod, sino que usa una aguijada de bueyes. ¿Ya? ¿Qué era eso? Una aguijada, nadie sabe, ¿cierto? Es un palo de madera que era puntiagudo, que se usaba para guiar a los bueyes. Entonces, imagínense, está usando un palo de madera para matar a gente, para matar a filisteos. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver una aguijada con nosotros? La aguijada no es un instrumento para batallar, sino para guiar a los bueyes. Es un instrumento débil e improbable. Y en todo este texto Dios quiere dejar en claro que nosotros, como pueblo de Dios, no aportamos en nada. Dios hace todo. Y Dios va a usar medios débiles e improbables. Y esta realidad se señala en toda la Escritura. Siempre nosotros debemos estar dispuestos a esperar lo inesperado de Dios.
Él puede obrar con personas e instrumentos imperfectos para sus fines. Ahora, esto no implica que nosotros debamos reposar y no hacer nada. Es una espera activa. Nosotros debemos permanecer con la mentalidad de que Dios puede hacer lo que Él quiera. Entonces nosotros debemos tener la disposición que tuvieron Otoniel, Ahod y Samgar. Y nosotros debemos decir lo siguiente: Señor, úsame para lo que tú quieras. Ser como María en el Nuevo Testamento y decir: he aquí tu siervo, he aquí tu sierva del Señor, que se cumpla en mí todo lo que tú has dicho. Debemos tener esa disposición. Nos falta dicha conciencia como líderes, porque a veces nosotros queremos resolver todas las cosas a nuestra manera, con nuestras fuerzas, y se nos olvida que esta es la obra del Señor. De hecho, como suelo repetir, y repetí la semana pasada, la obra del Señor se hace a la manera del Señor. Y por eso nosotros debemos orar por varias cosas, y quiero señalar dos: que Dios nos quite dos cosas. Lo primero, nuestra autosuficiencia. Es decir, que Dios nos quite esa manera de pensar donde nosotros podemos resolver todo, nosotros podemos hacer todo. Y que Dios nos quite nuestra pereza. Porque a veces pensamos que todo lo deben hacer otros. Usted, no yo. Yo me quedo sentado ahí en mi silla y me siento a consumir lo que pasa. Me siento a consumir lo que hacen otros. Pero Dios no desea líderes orgullosos ni flojos. Dios no desea que su iglesia se vuelva independiente, ni cómoda, ni consumista. Debemos aprender a esperar lo inesperado del Señor, con la disposición apasionada de responder a su voluntad. Nosotros, cuando estamos en el culto, cuando estamos oyendo un sermón, usted aquí no es el público. ¿Usted sabe eso? El público aquí es Dios. Él está recibiendo la gloria. Y mientras usted está sentada ahí, cuando yo también estoy sentado ahí, la manera en que nosotros glorificamos al Señor es oyendo su palabra atentamente, tomándola en nuestro corazón y obedeciéndola. Así glorificamos al Señor cuando oímos un sermón. Ahora, quiero decir algunas cosas para concluir. Dios escogió lo insensato del mundo para tres cosas: para el liderazgo que Dios levante aprenda a depender de Dios, resistir la idolatría y espere lo inesperado de Dios. Por lo tanto, aquí, y quiero repetir esto, lo que repetía la semana pasada, de que el arrepentimiento y la fe son clave, porque el arrepentimiento y la fe se vuelven un balde de agua fría para nosotros, un despertador alarmante, unos lentes que comienzan a proveer una mejor visión. Dios usa escenarios, personas y medios débiles e improbables para salvar a su pueblo. Débiles e improbables como nosotros, hermanos. No obstante, todo líder que tuvo Israel murió. Eso lo vemos aquí. Otoniel muere. Ahod muere. Samgar muere. Entonces, ¿y qué pasa cuando ellos mueren? Se repite nuevamente el ciclo. Entonces parece que el pueblo de Dios necesita un líder, un salvador que no muera. Y ese es Cristo Jesús. Amén. Jesús no nace como un guerrero, no nace como los guerreros que están aquí, sino que el Rey del universo nace como un bebé, ¿cierto? En el lugar donde los animales comían, y muere en la cruz. Nadie se imaginaba que un instrumento de tortura pública sería el lugar donde el amor y la paz nos encontrarían a nosotros. Nadie pensaría que el derramamiento de sangre del Señor, un medio inesperado, porque ¿quién esperaría ser salvo a través de sangre? A través de su sangre, queridos hermanos, Él sana nuestras heridas y nos da libertad. Otoniel mata a Cusán, Ahod mata a Eglón, y Samgar mató a filisteos para detener la maldad y tener paz temporal. Quitan vidas para traer salvación al pueblo. Sin embargo, Jesús entrega su vida voluntariamente para salvar a su pueblo. Él es el mejor líder y perfecto juez y salvador. Los malos mueren recibiendo el justo juicio de Dios. Jesús permitió que los clavos atraviesen dolorosamente sus manos en la cruz, para que aquellos que éramos sus enemigos puedan tener paz con Dios. Él, Cristo Jesús,
recibe el justo juicio de Dios en nuestro lugar, para que ahora nosotros seamos vistos como justos delante de Dios. Jesús nos viene a liberar de la doble maldad. Jesús nos viene a liberar de la naturaleza grotesca del pecado. ¿Para qué? Para mostrar la belleza de su salvación. Por esto, pueblo y líderes de iglesia, familias, líderes de trabajo, arrepiéntanse delante del Señor de aquellas cosas que han ocupado el lugar de Dios y arrepiéntanse de su pereza y de su independencia de Dios. Y en vez de eso, confíen en aquel que escogió a lo necio, a lo insensato, a lo débil del mundo, para avergonzar al sabio y al fuerte. Crean y descansen en aquel que a través de su Espíritu Santo puede transformar al más vil pecador y hacerlo un líder que sirva, dependa y nunca se olvide de Dios. Vamos a orar, queridos hermanos, y vamos a tener un tiempo de oración.